Pues ya estamos aquí de nuevo en Crecer sin Diabetes para dar a conocer lo que es la patología diabetes tipo 1 autoinmune, pero no darla a conocer como la conoce la gente, porque yo estoy convencida de que si vamos por la calle y le preguntamos a cualquier persona, dime con un sí o con un no si sabes lo que es la diabetes, la gran mayoría diría que sí. Y ahí pensaríamos que no es una patología desconocida. Pero si le preguntáramos a la gente, dime un poquito en detalle qué es la diabetes tipo 1 autoinmune, ahí nos daríamos cuenta de que no es desconocida, pero sí que es mal conocida, porque empezaríamos a escuchar esos falsos mitos que mucha gente conoce alrededor de la diabetes, como que esto te viene porque has comido mucho azúcar, si tienes diabetes no puedes comer azúcar, la diabetes realmente no es para tanto, porque al final es pincharte insulina cuando vas a comer. Esos falsos mitos que tanto daño hacen a la gente que convivimos con diabetes y que a los nuevos diagnósticos les hacen empezar esta andadura totalmente confundidos. Y de eso se trata, de que conozcamos un poquito más lo que es esta patología, pues para empatizar con la gente que la convive y también para, si nos toca, a quien le pueda tocar, que no estén tan confundidos y sobre todo para que entendamos lo que es realmente vivir con esto. Hoy tenemos a Marta, que es la mamá de Kim, y con ella y su historia vamos a conocer un poquito más de la diabetes tipo 1 autoinmune. Hola Marta, ante todo, gracias por estar aquí, gracias por tu testimonio, porque sé que no es fácil, porque sé que hace muy poquito que vivís con diabetes. Tu hijo con solo 4 añitos fue diagnosticado este febrero pasado de 2025. Y bueno, sé que cuesta, por eso te lo quiero agradecer. Ya lo he hablado contigo, que a mí me hubiese costado un montón, pero quiero que me cuentes un poquito cómo fue en vuestro caso ese diagnóstico, cómo llegáis y si llega directamente en una consulta o cómo se da en vuestro caso este diagnóstico, Marta. Bueno, pues a ver, yo claro, ahora a toro pasado, ¿no? He recapitulado y he reconocido los síntomas que, fíjate que yo siendo médica y teniendo la diabetes muy presente en mi trabajo, sí que se me pasó una vez por la cabeza, pero fue una idea que igual que vino, la verbalicé, pero igual que vino se fue porque ni viendo algún síntoma nunca más volví a pensar que pudiera ser. Y pues, o sea, todo empezó con, yo veía al niño que pedía mucha agua, sobre todo por las noches, y hacía mucho pis, pero bueno, pues tampoco, no sabía si es que estaba durmiendo mal y al despertarse pedía agua, pero todo eso empezó así un poquito, un mes a lo mejor antes del ingreso. Y de repente empezó con una especie de gripe, que sería una gripe, porque había gripe, con 2 días de fiebre y después de esos 2 días de fiebre como mucho bajón. En esa fiebre, o sea, esa gripe que además asoció una laringitis que las hace de repetición, le di corticoides, que bueno, que me imagino que tuvo bastante que ver con que terminara de fallar aquello. Y después de esos 2 o 3 días de fiebre, mucho bajón, 3 o 4 días, que estaba muy decaído. No podía ir al colegio, tuve que avisar a mis padres para que vinieran un poco a echarme una mano porque yo estaba trabajando. Luego parecía que remontó. Nos fuimos, de hecho, un fin de semana a la nieve, estuvo esquiando, pero ya la profesora no terminó la clase 10 minutitos antes porque me dijo, es que no para de pedir agua. Y bueno, pasó el fin de semana, la verdad que bien, estaba contento, estaba animado. Y luego al volver empezó como con lo que yo creía que era una gastroenteritis. Diarrea, vómitos, dolor de barriga, no se le pasaba otra vez el bajón. Y ya fueron unos días muy malos y ya entendí que algo no estaba yendo bien. De hecho, o sea, ya me temía que algo pasaba, pero nunca volví a pensar en la diabetes, la verdad. Y me fui al hospital, a urgencias. Al triaje nos pasaron enseguida y en el triaje le hicieron una glucemia.
y unas cetonas. Y cuando yo vi los valores, como sé del tema, sabes que no me lo podía creer, porque me preguntó, ¿es diabético? Además que lo tengo grabado a fuego. ¿Es diabético? Digo, que yo sepa, no. Pero, y nada, enseguida nos pasaron, le hicieron una analítica, vino la pediatra, me empezó un poco a contar la sospecha, y cuando me dieron el resultado de la gasometría, pues ya yo solo oí un pH que, pues eso, como conozco un poco, ¿no?, los valores normales pues ya ahí ya me bloqueé y me dijeron, bueno, es una cetoacidosis grave y tiene que pasar a la UCI. Y allí empezamos. Claro, o sea que en el caso de Kim, un poco como con Valeria, ¿no? Son pequeños, ellos tampoco te saben expresar ni lo que están sintiendo y tú empiezas a ver cosas que es que todo el mundo parece que le da una explicación, ¿no? Incluso tú que eres médico Yo, y que conocías, que yo, Marta, esta pregunta en el fondo me duele un poco hacértela, pero es que es tan recurrente con las mamás que sois médico y vuestros nenes son diagnosticados, ¿no? Es, si yo sin ser médico tenía tanta culpa de no haberme dado cuenta, pues imagino vosotras, ¿no? O sea, esa manera de castigarnos de por qué yo no me di cuenta, por qué yo no me di cuenta. Pero claro, es que es lo que siempre digo, ¿no? A veces creo que son síntomas que los puedes achacar a tantísimas cosas y además es lo que tú dices, ¿no? Se te puede poner en la cabeza, que lo han dicho muchas mamás pediatras o en tu caso cirujana vascular que eres, pero conoces el tema. Y es que se me pasa por la cabeza, pero es que no retengo esa idea, o sea, no. ¿El por qué? Pues no lo sé, ¿no? Entonces, ¿te ha generado esto realmente ese padecimiento de culpa, Marta, a ti? sí, sí, desde el principio, porque, pues eso, ¿no? Porque incluso porque sí que en algún momento mm, lo vi, o sea, como no lo vi, o sea, fue un comentario, de hecho, fue un comentario que le hice a su padre, que primero empecé a decirle, está pidiendo mucha agua, llévate agua a la cama, tal. Y hubo un día que le dije, a ver si va a tener diabetes, pero ahí se quedó. Y yo tiendo a ser una madre un poco despreocupada en el sentido de, no, pues porque, bueno, intento resolver, no soy yo de preocuparme demasiado, ni de abusar de ir a urgencias o a la pediatra. Mi hijo no ha conocido prácticamente a su pediatra, y si tengo, pues tiendo además a consultar con colegas, amigos, bueno, y, y claro, o sea, lo de la culpa es una cosa que, bueno, pues todavía cuando hablo del tema y pienso en ello, intento no volver a eso porque... Claro. Pero yo esta pregunta no te la hago tanto, pues eso, ¿no? Para que tú te sientas mal, sino para que se vea la No, importancia de lo que quiero decir, Marta, que es, si tú que eres médico, viste todo eso y no caíste, creo que es tan importante que aquí se vea la importancia de esa detección temprana, ¿no? De si tenemos mecanismos para detectar a tiempo, porque es que a veces hasta gente que conoce el tema diabetes no llega a caer. ¿Tú crees realmente que en el caso de haber existido esa posibilidad para ti unos meses antes te hubiesen dicho, mira, hay un análisis que vamos a hacerle sin encontrarse el mal, vamos a hacerle, y tú se lo hubieses hecho, te hubiese evitado padecimientos, cuestiones que tú puedas retener ahora en la cabeza de decir, esto pudimos evitarlo, o cómo hombre, ves tú el tema, Marta? 100%, claro. O sea, ahora que mi hijo tiene diabetes y hemos visto, ¿no?, cuál ha sido un poco cómo hemos llegado hasta aquí, y claro, si yo hubiera tenido algo de información en ese sentido, yo reviso, me informan o de los síntomas un poco de alarma de puede estar, pues nos hubiéramos evitado el ingreso en UCI. Mi sensación de haber fallado en ese sentido, porque, ¿no?, pues siempre, o sea, tengo ahí en la cabeza el de tendría que haber ido antes, tendría que haber consultado antes. Pero no has fallado porque, mira, esa conversación la tuvimos mi marido y yo y decíamos, es que dicen que es un virus, ¿para qué vamos a ir si allí va a coger más virus? Y eso nos ha machacado durante tiempo, pero
es que no es así. O sea, quiero decir, sé lo que sientes, porque yo lo he sentido mucho tiempo, pero también quiero pues abrazarte desde aquí y decirte, Marta, es que sabes que esto no es así, y a tú a otra persona también se lo dirías, que no es así, ¿no? No, y la diabetes no iba a poder evitarla tampoco, o sea, que todo lo demás no, pero sí que el mal trago del no saber, de ver al niño tan mal, de haberlo hecho pasar por eso, porque él cuando ahora tiene como flashbacks de aquello, solo se acuerda o sea, como negativo, solo se acuerda de la UCI. Luego los días en planta no fueron agradables tampoco, pero no le ha quedado a él muy mal recuerdo de sus días en planta. Recuerda de forma positiva que tenía una cama articulada y que le traían regalos, pero sí que me dice llorando, pues que eso, que porque él tiene el daño que tuvo con los cables, él se acuerda de los cables, los pinchazos y demás, y otros niños no, y bueno, pues al final su mal recuerdo es del ingreso en UCI. Bueno, y lo que vivimos nosotros allí también, que eso es otro tema. Claro, pero Marta, yo es algo que no sé si es porque mi mente no para de recurrir a ello porque lo pasé muy mal o por la culpa que he sentido, pero yo me acuerdo mucho, 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 mucho de las 2-3 semanas anteriores al diagnóstico. Todo lo que yo en Valeria que padeció, que yo me di cuenta a posteriori, cuando ya conocí los síntomas y dije, ¿qué necesidad tenía ella de pasar esa sed, de tener esas rabietas porque se encontraría fatal, de esos vómitos de imprevisto que nunca había tenido y lo achacabas a un virus? O sea, es decir, a eso vamos, ¿no? A qué importante hubiese sido detectarlo con tiempo para evitar ese sufrimiento innecesario que, aparte de que ha existido, nos va a machacar durante tiempo, porque a mí me ha costado mucho quitarme eso de encima. No, yo podría decirte el minuto a minuto de las 2 semanas previas al debut, porque lo he repasado muchas veces y lo he contado, o sea, puedo decirte cada día el síntoma que tenía. Claro. Pues eso, porque un poco buscando o sea, pues no sé, a lo mejor con la gripe no, pero igual al segundo día de verlo tan decaído, igual ya tendría que haber consultado y bueno, pues eso. Claro, y al final es eso, ¿no? Que es lo que tú has dicho. Si es que la diabetes no la podía haber evitado, pero sí que podíamos haber evitado cómo llegamos ahí, ¿no? Que al final es lo que emocionalmente, psicológicamente nos machaca a nosotros y ellos hasta que lo olvidan, porque ellos lo olvidan todo mucho, mucho más pronto. Yo recuerdo, y quiero preguntarte si a ti te ha pasado, cuando Valeria está en la UCI, que en mi caso no nos dejaron apenas estar con ella, ¿vale? Entonces ella gritaba, ¿no? Llamándonos, porque era como un abandono, ¿no? Me habéis dejado aquí, todo el mundo pinchándome, no estáis conmigo. Yo recuerdo cuando llegamos a casa, Valeria, que era una niña súper segura de sí misma, fue de las poquitas que sin haber ido a guardería entró sin llorar al cole. Estuvo cerca de un mes que yo no podía ir al baño porque ella se ponía histérica, pidiéndome no te vayas, no me dejes sola, ¿no? Era ese miedo otra vez y lo que yo siempre dije, ¿no? Cuando tú ingresas de esa forma en una UCI y te dicen, está muy grave, tú porque conocías los datos médicos, yo no, está muy grave, no sabemos lo que va a pasar, tú te vienes a casa pensando continuamente que tu hija puede volver ahí en cualquier momento. Esto es algo que se te queda en la cabeza, ¿no? Entonces, tú vives también esa sensación de, por todo esto que hemos vivido, se ha vuelto muy complicado el que él esté en casa sintiéndose tranquilo o bien, o no sé cómo decirlo. Ahora, Ana. Vale, no sé si me he quedado... La pregunta. Estaba preguntando, Marta, que te quería preguntar que en el caso nuestro, cuando Valeria está en la UCI y sale de allí, ¿vale? Ella pasa como cerca de un mes, cuando llegamos a casa me refiero, que no se quiere separar de mí, cuando ella era una persona que había ido al cole sin ir a la guardería y entró sin llorar, totalmente segura. Y a raíz de esto, Valeria está como un mes que no se puede separar de mí y yo me voy al baño y ella llora continuamente, ¿vale? Es como
un ahogo que le entra de que yo la voy a abandonar. Yo creo que por todo lo que ella pasó en la UCI. No sé si tú viviste esto, porque me refiero porque son pequeñitos cuando pasan. Y esto es algo que también pensé se podía haber evitado, todo esto, ¿no? Bueno, el tema de la UCI, yo, bueno, en ese momento le di también muchas vueltas porque no entendía algunas cosas del funcionamiento. Y la verdad que es algo que me gustaría retomar yo desde mi posición y, bueno, pues trabajando en un hospital como trabajo, mi hijo ingresó en mi hospital. Y en ese sentido tuve algo de suerte porque yo entré en la UCI y abrí la puerta y me encontré con una enfermera que conocía que había operado yo a su padre y, bueno, eso siempre ayuda, ¿no? Ver caras familiares, estar en un entorno que conoces. Pero eh, a nosotros nos dijeron, bueno, creemos que igual en 24 horas, entonces seguro esta noche está aquí y mañana ya veremos. Iban pasando, ingresamos por la mañana, iban pasando las horas y yo veía allí a otros papás, veía que había unas sillas junto a las camas y hubo un momento en que estábamos su padre y yo y me pregunté, digo, ¿por la noche nos dejarán estar aquí? Porque yo no veo sillones para que los papás se tumben o se sienten o... Y entonces hablé con una amiga mía que es neonatóloga, que trabaja en una UCI pediátrica, y le dije, ¿esto cómo funciona? O sea, por no invadirlas tampoco a ellas, porque yo no quería molestar. Eh, y me dijo, no, no, o sea, no te pueden obligar a irte de allí. Es obligatorio que los papás, o sea, no te pueden echar. Los niños no se pueden separar de sus padres. Digo, ya, pues aquí no hay sitio para... Dice, pues les dices que lo apañen, porque, bueno, por lo visto, luego estuve, claro, yo allí leyendo, estuve leyendo, hay unas normativas y demás con el tema de las UCIs, ¿vale? De las UCIs pediátricas. Y entonces hubo un momento, ya se acercaba la noche, y nos dijeron, la enfermera nos dijo, a ver, en principio, eh, por las noches, o sea, sillón no va a haber. Si queréis acompañar al niño, tenéis que estar sentados en las sillas. ¿Vale? Y le dije, vale, digo, pues no me voy a mover de la silla. ¿Vale? Y vi que otros papás de otros niños que, por lo que estuve viendo y demás, debían llevar allí bastantes días, se fueron porque llevaban allí todo el día y no podían más, evidentemente. Se fueron o salían a tumbarse a los sillones que hay habilitados en una especie de sala que es horrorosa para, bueno, y yo dije, yo de aquí no me voy a ir, aunque tenga que estar aquí sentada, porque mi hijo, o sea, es que no me entraba en la cabeza que en un momento como ese, y además, o sea, y pensando un poco en la gente que trabajaba allí, digo, ¿quién mejor que un papá o una mamá para calmar a ese niño si tienes que hacerle algo, si tienes que calmarlo? O sea, primero para que ellos trabajen mejor y segundo, porque no me parece humano abandonar a un niño en esas circunstancias. Y me chirrió muchísimo que eso estuviera ocurriendo en las UCIs pediátricas. Pues este es un tema, fíjate Marta, este yo creo que es el tema que aún me cuesta hablar y lo estás hablando tú y se me está rompiendo, tengo el nudo aquí. A mí me echaban directamente por la noche y Valeria se quedaba llorando. Creo que es lo más cruel que te pueden hacer. Por eso digo que si yo no podía evitar la diabetes y esa UCI me iba a someter a ese martirio, que fue un martirio para mí, para mi hija, para mi marido, si lo hubiese pillado a tiempo yo no hubiese estado pasando esos días que pasamos allí. Es el tema que yo aún no he superado, ¿vale? Esos días que yo recuerdo con tanto dolor, Valeria sola, me parece inhumano y creo que, como tú dices, es un tema que también debemos... este es otro tema de los que dije, de esto me tendré que encargar para darle visibilidad, pero no he conseguido aún tiempo para ello, pero es verdad que lo estabas contando, Marta, y creo que es muy doloroso todo lo que pasas con un diagnóstico, porque mira, hay una cosa que decía y que era que tú cuando te pasa algo de enfermedad y te vas de tu casa, ¿vale?
tú en casa se queda como un aura gris, ¿no? Porque ha sido un momento duro y tú sales de casa y te vas al hospital. Y cuando todo se soluciona, vuelves a casa y la casa vuelve a estar iluminada porque todo se ha quedado en el hospital. Tú cuando vuelves de estar de este diagnóstico en el hospital, se viene contigo, la nube gris se viene contigo, con lo cual tu casa no vuelve a iluminarse hasta que no pasan muchos meses y te adaptas a esta vida, ¿no? Si encima todo lo que viviste allí fue tan tremendo, aún te vienes con más peso aquí encima. Creo que es importante el tema que estás tocando. Marta, yo te pediría que tú me contaras para ti, que llevas tan poquito tiempo, qué es lo que más difícil está siendo. Pues a ver, por un lado, al principio, bueno, durante la hospitalización el niño no lo llevó bien, lógicamente. Luego parecía que se vino arriba y nos lo ha puesto facilísimo. O sea, a mí me sorprende porque ha colaborado mucho, se ha implicado mucho, quiere aprender. Pero es cierto que últimamente le ha venido el bajón, ¿no? Yo creo que se está dando cuenta de que esto no se cura, porque al principio me preguntaba, ¿no? Si, ¿cuándo? Más que porque no, pues los niños de cronicidad no entienden. Lo que entienden es del pinchazo de todos los días, de los 7 pinchazos, de cuando pues, se puso malo corticoides y se llevó el doble de pinchazos, cuando, bueno. Entonces, ahora se ve que pues, ha empezado a entender que esto no se va a acabar. Y tiene ratitos malos. Estar un poco a la altura en esos ratitos malos es un poco ahora mismo lo que me desestabiliza un poco. ¿Tienes porque apoyo psicológico desde el hospital? ¿Te han proporcionado un psicólogo que os acompañe para que todos estos momentos tú tengas una ayuda y herramientas para poder? Pues yo estoy en contacto, pero no porque el hospital me hablara, o sea, me remitiera a, sino porque a través de otra compañera de trabajo que, bueno, pues está pasando una situación familiar con su hija, con otro tipo de enfermedad, y al final tuvo que recurrió a la psiquiatra infantil que sí que trata a su hija, y a través de ella pues yo contacté con esta psiquiatra que, bueno, en principio me vio a mí, yo le pregunté si creía que yo debía llevar también al niño a un psicólogo, y bueno, ella me ha dado una especie de alertas, ¿no? De, pues, vigílalo, dentro de, o sea, un tiempo es normal que tenga estas reacciones, que esté enfadado, que esté frustrado, que esté triste, o sea, entra dentro de lo normal. Me dijo, si se alarga en el tiempo, porque hace muy poquito, pues entonces igual hay que hacer algo de intervención. Pero mientras sea una cosa temporal y demás, pues es un trastorno adaptativo que pues lo pasará y ya está. Entonces, desde la pediatría del hospital, no. Esto ha sido pues porque yo tengo la suerte de tener los contactos que tengo. Si no, hubiera recurrido a, no, pues si hubiera sido una madre al uso, me hubiera tocado recurrir por mi cuenta, pues la Asociación Valenciana de Diabetes, que sé que tiene apoyo psicológico, y bueno, pues es una cosa que, o sea, hubiera acudido de otro modo, pero desde el hospital, la pediatría del hospital, no. Pero, Marta, me refiero, con la dureza con la que tú, que ahora lo tienes tan reciente, y es como si me mirara en un espejo haciendo un déjà vu, mi cabeza, te lo veo en la cara, te lo veo en el hablar, esto pesa mucho y el que no lo vive no lo sabe, ¿vale? ¿Tú crees que se toma en consideración todo este peso emocional que supone un diagnóstico? ¿Crees que se toma en consideración y crees que el tener la posibilidad de detectarlo con tiempo haría que ese estrés emocional que tú estás llevando se pudiera trabajar de otra forma? No sé si me Claro, explico. A mí es que sí, me cayó todo de repente y no conseguía salir. claro, o sea, el problema es que tienes que pasar el duelo a la vez
que tratas una enfermedad, aprendes a vivir con ella, la comida, la insulina, las gráficas y los sensores, manejas la salud mental de tu hijo, o sea, con todo eso que, ¿no? En vez de, o sea, tienes que hacerlo todo a la vez. Entonces, por eso la carga es tan importante. Evidentemente, si a ti ya te avisan de que tiene una posibilidad X de desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida, probablemente tú el duelo lo puedas pasar antes. Incluso leer, tener cierta información, bueno, pues un poco adelantarte a lo que va a venir. Aunque estoy contigo, hasta que no entra en casa, uno no es consciente, porque, o sea, mis pacientes, el 80% de mis pacientes tienen diabetes. O sea, yo he trabajado con la diabetes y trabajo, o sea, estoy en el grupo de pie diabético de mi hospital. No, yo no he sido consciente de lo que supone hasta que no ha entrado en mi casa. Esa Y frase me encantaría que la escuchara tanta gente y que lo tomara en consideración de tu boca, porque es que esto me lo han dicho estas ya amigas pediatras que me decían, Ana, de lo que yo creía que era la diabetes a lo que es cuando la vives en tu hija, en tu hijo, en ti, es que no tiene nada que ver. nada que ver, nada que Es ver. Es que como, no, y yo como profesional, ni siquiera yo como profesional, porque aún, bueno, pues lo que decías, ¿no? Tú preguntas por ahí a la gente si saben lo que es la diabetes, sí, saben más o menos, pero bueno, probablemente no. Es que hasta yo no le daba el valor a lo mejor que tiene. Valor o no sé cómo llamarlo, pero el peso que tiene sobre las personas que la padecen y sus familias. Al menos la diabetes tipo 1. Es cierto que yo trato más con diabetes tipo 2, que muchas veces se maneja de otra manera, pero bueno, que al final el control, un buen control de un diabético tipo 2 pasa por lo mismo. Y hasta que no lo he vivido en mis carnes, es que, o sea, ahora mismo estoy un poco en shock por eso, porque es como si hubiera estado viviendo todo este tiempo otra realidad de la diabetes que no tiene nada que ver con la que es. claro, pues Eh, ese es el valor de tu testimonio, ¿no? Soy una persona que el 80% de mis pacientes conviven con diabetes, yo estoy con ellos cuando los trato como pacientes y ni siquiera era consciente de este peso que supone esta patología, ¿no? Y luego, ya por ir terminando, te preguntaría, me has hablado de gestionar todo lo que hay que aprender, que no es poco, para comer, para pinchar, luego la parte emocional de tu hijo, que también hay que gestionarla cuando son tan pequeñitos y se dan cuenta que esto no tiene cura. Si a esto lo unimos tu entorno, amigos, familia, colegio, ¿cómo estás viviendo tú todo eso que nos rodea? ¿Encuentras ese entendimiento en la gente, esa empatía, ese, mira, oye, me están entendiendo que esto es duro? pues, perdón, pues estoy viendo de todo. Estoy viendo de todo. Hay algunas cosas que me están llevando a la absoluta decepción, la verdad. En el entorno familiar, pues bien, bien. Lo que pasa es que es difícil explicar con palabras, o sea, el peso que puede tener un padre o una madre con el niño en casa. Creo que no hay familiar, amigo, abuelo o que pueda entender lo que pasa. Sí que lo ven porque, bueno, pues yo, por ejemplo, mis padres es que no viven aquí. Entonces, bueno, pues hacemos viajes o vienen ellos, mi familia, mi hermano, mis sobrinas viven en otro sitio y pues cuando voy sí que conviven un poco conmigo, con el niño y cómo lo gestionamos, ¿no? Y ellos un poco están desbordados también porque, ¿no? Intentan como, pero ¿y tienes que pesarlo todo? ¿No? Y no puedes un poco, digo, bueno, pues es que no quiero dejarlo al vamos a ver qué tal. Esa Y parte les eso, cuesta entender porque creo que es como que confunden lo que real, o sea, ellos confunden, yo creo, nuestra obsesión como madres con lo que realmente hay que hacer cuando estás aprendiendo, que es pesarlo todo, medirlo todo, por lo que tú dices, porque esto afecta a la salud y no quiero dejarlo en manos de él,
¿sabes? Y yo creo que ahí hay una confusión en, madre mía, qué obsesionada está con todo esto, ¿no? Bueno, pues sí, pero en ese sentido, yo, bueno, que la gente que piense lo que quiera, que digan lo que quieran. Yo sé cómo, o sea, yo para poder irme a dormir tranquila por las noches, cuando consigo dormir, eh, tengo que saber que estoy al menos haciendo todo lo que está en mis manos. Y al menos de momento, es que el debut ha sido hace poco. Yo entiendo que conforme pase el tiempo conseguiré relajarme en cierto sentido, Sí, pero no, no quiero dejarlo al azar, o sea, todo lo que, pues llámame madre controladora, no lo sé, pero todo lo que esté en mis manos, pues quiero tenerlo controlado, porque, bueno, pues porque de eso depende la salud de mi hijo. Y, pero bueno, más que la familia, lo del colegio me parece una cosa que es que no sé cómo se hace, o sea, cómo lo hace la gente. Yo ahora bueno, mismo estoy sin trabajar, así, así lo de hacemos. momento de baja, porque bueno, pues también estoy teniendo problemas en el trabajo para ver cómo puedo hacerlo. Eh, y estoy dentro del colegio. Al principio sentada en la puerta del aula, sentada, y sentada en el patio con los niños y dentro del comedor. Ahora empiezo a sentarme en el banco que hay en la entrada del colegio. Es Y que, entro y Marta, salgo del colegio, pero es que me parece, y por suerte, en el cole de mi hijo se van a hacer cargo, pero me queda un año de cole. Y entonces me queda el gran peso de si ya es difícil elegir un colegio para un hijo, ¿no? Y elegir qué tipo de educación quieres darle y que te apañe logísticamente y demás. Pues ahora súmale que si yo quiero volver a trabajar en algún momento, necesito que haya una enfermera escolar que se encargue, porque el niño con 4 años no es autosuficiente y se va a tener que apañar. Y si va a depender de que su profesor ese año se quiera encargar y al año siguiente no, pero no haya nadie con él en el patio, pero ¿quién lleva el lector? ¿Quién? ¿Sabes? Entonces, lo del colegio es lo que te decía, ¿no? Aquella vez que te pregunté, ¿podemos conseguir una lista de colegios con enfermería escolar? Yo he llamado a la empresa que lleva el tema de la enfermería escolar. eh, y no, nadie puede darme. He contactado con gente que trabaja en la Consejería de Educación. No existe, o sea, no sé dónde hay enfermeras. Me toca llamar colegio por colegio. Si quiero ir a un colegio, porque si va a un colegio público, entiendo que no puedo trabajar. No lo sé. a ver, pues en eso está también el visibilizar todo esto, ¿no? En que la gente entienda que la empatía es muy bonita, pero no podemos vivir a base de empatía en una patología como es la diabetes tipo 1, con toda la carga, todas las decisiones que conlleva que un niño, hasta que no tiene cierta madurez, no puede tomar todas esas decisiones, porque no es justo que te digan tu hijo tiene que aprender y madurar, ya, pero es que no todas las edades o no todas las madureces, por decirlo de alguna forma, son capaces de llevar la carga que supone esto, porque hasta a los adultos nos sobrepasan muchas veces las decisiones. No podemos exigir esto. No queremos vivir de empatía, queremos vivir con protocolos y con enfermeras escolares, porque esta patología, como siempre, es la gran mal conocida por toda la sociedad y no entienden lo que significa. Por eso te agradezco, Marta, que hayas estado con nosotros hablando de lo que está suponiendo para ti, y repito una vez más que agradezco tu entereza y tu fortaleza, porque con tu testimonio se nota que llevas poquito tiempo y se nota realmente qué carga estás llevando emocional y lo duro que es empezar a convivir con esto, y más con niños pequeños. Que sí, Marta, que en un tiempo tú estarás diferente, pero evidentemente para que tú estés diferente, tienen que ser diferentes esos colegios, tiene que ser diferente nuestro entorno, tienes que tener opción a esas tecnologías que nos ayudan a tener mejor calidad de vida, y al final todo lo resumo con lo mismo. Necesitamos que todo nuestro entorno, y cuando digo todo es todo, tenga la suficiente formación o al menos un poquito de idea de lo que significa esto para que nosotros lo tengamos un poquito más fácil. Yo te abrazo muy fuerte, Marta, porque en la carita es que te veo ahora mismo El como agotamiento, ¿eh? te lo veo, Estoy y cansada, sí.
Es muy cansado. Al principio es todo muy duro porque es todo tan surrealista que no entiendes nada. Hay que aprender tanto para poder gestionar con seguridad, ¿no? Y perdiendo los miedos un poco y sabiendo muy bien adaptarte. Pero bueno, es algo que sé por tu capacidad, por tu trabajo, que lo vas a tener bastante fácil porque esa es otra, Marta, es que es una patología que siempre digo que es que parece que sea para listos, gente de matemáticas y encima gente pudiente, porque para tener ciertas tecnologías también tienes que tener el dinero para comprar el móvil, para que no sé qué, para comprar no sé qué, para... En fin, creo que esto Es un gasto, sí. es difícil por donde lo mires y gracias por ayudarnos a dar un poquito más Gracias a ti. de visibilidad a esta realidad, Marta. Muchas gracias, de verdad. Nada, gracias a ti. Nada, yo simplemente pues acabar justo ayer, bueno, esta semana pasada hablaba con una mamá de un niño a través del grupo Familia Azul en el que estamos y que cuando yo me presenté como cirujana vascular, cuando en el grupo salió el tema del pie diabético y demás, me contactó porque el niño tenía un problema con una uña y estaba muy asustada, le habían hablado de cirugía y demás, bueno, y nada, llamé a una podóloga, la puse en contacto con ella, la trató, nada de cirugía, bueno, y era un poco lo que le decía a ella, digo, si algo bueno me ha traído la diabetes, es descubrir que, o sea, todavía se puede creer en la raza humana, porque, o sea, en este mundo yo he recibido un apoyo totalmente altruista de gente desconocida. Tú la primera, acuérdate cuando estábamos ingresados y tuve que ir a tu casa, que me dijiste, vente a mi casa y te doy unas agujas, que no teníamos agujas para pincharle, que le estaban pinchando con agujas más grandes de lo normal. Gente que me ha llamado desconocida totalmente cuando he consultado algo y me han llamado, oye, hazlo así, llámame a la hora que quieras, o sea, y al final no es como esto de la Dana, ¿no? Lo de el pueblo salva el pueblo. Porque yo me he visto un poco abandonada también, un poco el sistema, es que el sistema no creo que esté preparado para soportar, ¿no? Pues la salud mental de las familias y de los niños es una cosa muy abandonada. Ya me lo dijeron allí en pediatría que psicólogo en el equipo de diabetes no hay, cuando se supone que debería haberlo. Eh, y luego el sistema que no puede soportar que yo tenga una duda y no me van a atender para resolverme a mí la duda de se está poniendo malo. Y al final, ¿no? Que haya una comunidad y que entre todos nos apoyemos y demás, a mí me está sorprendiendo, pero Claro, y al bueno. final yo creo que es lo que a veces hablo con la gente que un poco contactáis o nos conocemos, ¿no? Que es cuando lo agradecéis tanto y gracias y es que, y siempre digo lo mismo, es que esto es una cadena de favores y cuando tú has pasado por algo tan duro, como estás viviéndolo tú, Marta, es que es imposible que yo no diga quiero ayudarla, porque como sé dónde estás y cómo le estás pasando y quiero que la gente también entienda que esto no es moco de pavo, que esto es duro, de narices, hay que decirlo. Por eso pongo tan en valor, Marta, que haciendo nada y menos que tenéis este diagnóstico hayas estado hoy con nosotros Nada, y nada, seguimos en nosotros. contacto. Gracias, Ana. Chao.